La Pre-San Marcos. Calidad, innovación y excelencia preuniversitaria al más alto nivel. Nos encontramos en Jirón Santa Rosa 257, Cajamarca, Perú. Lo saluda su profesor de aritmética, Guillermo Efio. Muy contento yo de estar con ustedes en esta oportunidad y a continuación el desarrollo del capítulo correspondiente. ¿Qué es una razón? Una razón es la comparación de dos cantidades. Esta comparación puede realizarse de dos formas. Se puede realizar por medio de una diferencia o mediante el establecimiento de un cociente, pero en ninguno de los casos es la operación en sí. Es decir, utilizamos las operaciones como medio para poder determinar qué cantidad es mayor que la otra y en cuánto. Por ejemplo, si hablamos de una razón aritmética, es la comparación por medio de una diferencia, de manera tal que no debemos confundir en ningún momento lo que es una razón aritmética con lo que es una resta propiamente. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene 16 años y que su hermano tiene 12 años. Pues en ese momento, si comparamos su edad con la de su hermano, nos damos cuenta que usted es mayor por 4 años. Pero en ningún momento se le ha quitado a usted edad. A eso denominamos comparar. Sus 16 años siguen siendo tales y los 12 de su hermano también. En cambio, si tú tienes 16 soles y te gastas en la tiendita de la esquina 12 soles, pues te quedan 4. Aquí hay una cantidad que ya no está presente. Ha mermado, ha disminuido, ya no es tal. Ahora nos quedan 4 soles. En cambio aquí, usted sigue teniendo 16 y su hermano sigue teniendo 12. Lo que tenemos aquí es un valor que nos indica por cuántos años usted es mayor que su hermano, o si se quiere, por cuántos años su hermano es menor que usted. Es por ello que hablábamos de que una cosa es restar y una cosa es comparar. Entonces, es la comparación que se puede establecer entre dos cantidades. Dicha comparación se puede realizar, como habíamos mencionado, de dos maneras. Estas son la razón aritmética, que es el caso que se presenta cuando la comparación se establece por medio de una diferencia, recibiendo el primero el nombre de antecedente y el siguiente el nombre de consecuente. Lo que obtenemos es el valor de la razón, que me permite determinar por cuántas unidades es mayor o menor, según el caso, uno respecto de otro. Pero además la comparación se puede establecer por medio de un cociente. A eso denominaremos razón geométrica. La idea es la misma. La idea es determinar quién es mayor y por cuántas unidades o de qué forma, en este caso, en qué proporción, en qué medida. Si nosotros, por ejemplo, comparamos, ¿cómo no?, los 120 kilogramos que una persona podría tener de peso con el de otra persona que podría pesar 60 kilogramos, pues lo que obtenemos acá es una relación de 2:1. Finalmente lo que estoy comparando es ello, ¿no? El peso de una persona con el de la otra, y digo que una pesa el doble de la otra. O también podría decir que el peso de la segunda es la mitad del peso de la primera. Pero no estamos dividiendo. No es que la persona de 120 kilogramos se dividido entre 60 y nos han quedado pedacitos de la persona de 2 kilogramos. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando comparamos, lo que queremos saber es quién es mayor, cuál es menor y de qué forma, de qué manera, en qué relación numérica se encuentran. Recordemos entonces siempre los nombres: antecedente, consecuente y el valor de la razón a los términos a comparar. Para que esto quede claro, vamos a dar un ejemplo esclarecedor. Si me dicen compare los 240 kilogramos de peso de un tigre con los 4 kilogramos que pesa un gato siamés, pues comienza a quedarme claro que entre uno y otro animal hay una gran diferencia en el peso.
Si lo comparamos en forma aritmética, tendríamos que decir que los 240 kilogramos del tigre, comparado con los 4 kilogramos del gato, nos daría 236 kilogramos más de un ejemplar respecto del otro. Y eso es lo que hace una razón aritmética, no resta. Por eso al comienzo decíamos que esto no es una resta, es un acto de comparar. El tigre sigue teniendo sus 240 kilogramos y el gato seguirá teniendo sus 4 kilogramos. Lo que ha sucedido es que hay 236 kilogramos más de un animal respecto del otro. Y eso nos da una idea clara de lo que está pasando. Y si lo hacemos mediante una razón geométrica, lo mismo, nos da una idea clara de que la relación es de 60-1 y que necesitaríamos 60 gatos de 4 kilogramos cada uno para poder equiparar el peso de un solo tigre. Serie de razones geométricas equivalentes. Si acaso tenemos una razón, luego otra y una tercera al menos, con esas tres ya tengo una serie de razones geométricas equivalentes. Si son más, pues mucho mejor, todas iguales en valor. Los términos de la parte superior son los antecedentes y los de la parte inferior vienen a ser los consecuentes. Es el caso entonces que se presenta cuando se tienen tres o más razones geométricas del mismo valor. Siempre es bueno recordarlo en esquemas generales, donde los términos de la parte superior son los antecedentes y lo de la parte inferior son los consecuentes. Propiedades importantes a recordar son: en una serie de razones geométricas equivalentes se cumple que la suma de los antecedentes dividida entre la suma de los consecuentes es numéricamente igual a la constante de proporcionalidad. Es cierto, si yo tengo una pequeña serie, al menos tengo 3, ya esto me basta para decir que si yo sumo los antecedentes, todos los que fueran, y divido entre la suma de los consecuentes, pues veamos lo que pasa. 6 más 10, 16 y 18, 34. 3 más 5, 8 y 9, 17. 34 entre 17 es 2. Efectivamente, la constante de proporcionalidad se mantiene. Siempre los esquemas generales ayudan a recordar. Y una segunda propiedad nos dice que en toda serie el producto de antecedentes dividido entre el producto de consecuentes, la constante es numéricamente igual a su propio valor elevado al número de razones que participan. Es decir, la constante ha quedado elevada. Eso es lo que nos indica. Si tenemos, por ejemplo, 6 sobre 3 es igual a 10 sobre 5, es igual a 18 sobre 9, pues esto tiene un mismo valor que es 2. Si nosotros en lugar de sumar multiplicamos antecedentes y consecuentes, fíjense lo que sale en la parte superior. En la parte superior tendríamos 6 por 18 por 10, es decir, 1080. Y en la parte inferior tenemos 3 por 5, 15, por 9, que sería 135. Y 1080 entre 135 es 8. ¿Pero qué cosa es 8? Pues 8 es 2 al cubo. Es decir, la constante de proporcionalidad elevada al número de razones que han participado. No olvidar entonces, producto antecedentes entre producto de consecuentes, la constante quedará elevada al número de razones. Proporción. Una proporción es una igualdad. En este caso, si es una proporción aritmética, será una igualdad de razones aritméticas. Podrá ser discreta o podrá ser continua. Discreta cuando los términos que la conforman son diferentes entre sí. Por ejemplo, 12 comparado con 10, que me da 2, y 24 comparado con 22, que también me da 2. Serían los antecedentes, consecuentes, los extremos y los medios. En nuestros esquemas generales, antecedentes los primeros de cada miembro, AC, consecuentes los segundos, los extremos el primero y el último, A con D, los medios representados por B y también por C, y la cuarta diferencial, término importantísimo, que sería en este caso el término D. Y la lectura sería así: D es la cuarta diferencial de A, B y C. Es decir, importante leer así: es la cuarta diferencial de A, de B y de C.
Esa forma es la forma correcta de poder leer para luego poder ordenar esos valores cuando nos piden hacer un cálculo numérico de la cuarta diferencial. Pero también puede ser una proporción aritmética continua. Es el caso que se presenta cuando los términos medios son respectivamente iguales. Es decir, tenemos, ¿cómo no? De repente lo siguiente, 24 es a 20 como 20 es a 16. En ambos casos el valor es 4, así que hay una igualdad de razones aritméticas. Estos serán los antecedentes. Este par serán los consecuentes. Estos dos términos son los extremos y estos son los medios. Y el último será tercera diferencial. Ese es el nombre que le vamos a dar al último de los términos. Como les decía, siempre es bueno tener en la mente todo de manera general, en forma literal. En este caso los antecedentes serían AB, los consecuentes BC, los extremos A y C, y en este caso los términos medios que son respectivamente iguales. Antecedentes, consecuentes, los extremos que son el primero y el último, los medios representados por B, la tercera diferencial y la media diferencial. Cuando leamos AC, tener en cuenta la lectura de la siguiente forma. C es tercera diferencial nada menos que de A y B. Es decir, leeremos así. C es la tercera diferencial de A y de B. Esa es la forma correcta de leer. Me interesa muchísimo esto, que usted lo capte de esa manera, para que luego al presentarle la solución de problemas podamos comprender por qué se escribe de tal y cual forma. Propiedad fundamental. En toda proporción aritmética se cumple necesariamente que la suma de los términos extremos es numéricamente igual a la suma de los términos medios. Es decir, si usted tiene una proporción aritmética, cualquiera de estas, por ejemplo, 18 es a 14, como 20 es a 16, o puede ser en su caso continua, ¿no? 18 es a 14, como 14 es a 10. Pues si usted suma los extremos y los medios, note claramente que al momento de efectuar la suma, acá tendríamos 34 y lo mismo en el otro miembro. Y si aquí sumamos extremos y medios, pues va a suceder lo mismo, que la cantidad que obtenemos como suma de extremos es numéricamente igual a la suma de los términos medios. Además, tenemos a la proporción geométrica denominada también equicociente. Es la igualdad de un par de razones geométricas que se puede clasificar en proporción geométrica discreta, que es el caso que se presenta cuando todos los términos que la conforman son diferentes entre sí, ¿no? Tenemos, como no, el numeral de repente 12 comparado con 6, eso me da 2, pero también tenemos 20 comparado con 10 y ya tengo una proporción geométrica discreta. Los cuatro términos son diferentes. Estos serán los antecedentes, los consecuentes, los extremos, los medios, y este último se denominará cuarta proporcional. Como siempre, es bueno tener esto en forma general. Recordamos entonces antecedentes, consecuentes, extremos y medios, ¿no? Esos serían los nombres correctos. Antecedentes, los de la parte superior, consecuentes, extremos el primero y el último, B y C son los términos medios, y el último que viene a ser la cuarta proporción. En cuanto a la lectura, recuerde usted que debe decir de la siguiente manera: D es la cuarta proporcional de A, B y C. Es decir, fíjese cómo lo leo: de A, de B y de C. Esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza y vamos a poder hacer de forma inmediata y rápida
casualmente la consecución de este término cuando así lo soliciten. En la proporción geométrica continua, que es el caso en el cual los términos medios son respectivamente iguales, los términos de la parte superior son los antecedentes AB, los consecuentes BC, los extremos A y C, los medios representados por B, la tercera proporcional, que es el último término, y el término central que también recibe el nombre de media proporcional. Propiedad fundamental. En toda proporción geométrica se cumple necesariamente que el producto de los términos extremos es numéricamente igual al producto de los términos medios. Es decir, si tenemos una proporción geométrica discreta, por ejemplo, 12 es a 4, como 30 es a 10, o podría ser continua, 27 es a 9, como 9 es a 3, pues sea en la proporción geométrica discreta o continua, el producto de extremos es necesariamente igual al producto de medios. En este caso, 27 por 3 es igual a 9 por 9. 120 en el primer caso, 120 en el segundo, y en la continua, 81 igual a 81. Es decir, sea una proporción geométrica discreta o continua, se cumple que el producto de extremos siempre es igual al producto de medios. No se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar. Tú pones el objetivo, nosotros te ayudamos a conseguir. Academia Preuniversitaria San Marcos, más que una pre. En este primer problema vamos a ir colocando respuestas basadas casualmente en la teoría anteriormente diseñada. Voy a hallar la cuarta diferencial de 24, 20 y 10. Si nos damos cuenta, hemos aplicado la teoría tal cual la habíamos mencionado, ¿no? De 24, de 20 y de 10. Lo que queda simplemente es operar y encontrar la respuesta. Con esto ya tenemos que x es igual a 6. Y hay una segunda parte que nos pide la tercera diferencial. Igual, emplearemos las situaciones teóricas. Vamos a encontrar la tercera diferencial de 24 y 20. Operaremos, despejamos y tenemos también ya el valor de y, tal y cual la habíamos utilizado dentro de la teoría. De como respuesta la suma de los resultados. Por lo tanto, ya podemos decir un resultado es 6, el otro es 16 y entonces la respuesta es 22. Problema número 2. Determine la cuarta proporcional de 36, 9 y 40. Como siempre, lo haremos de manera ordenada. Cuarta proporcional existe en una proporción geométrica discreta, entonces es la cuarta proporcional de 36, de 9 y de 40. Aplicamos el producto de extremos y de medios, novena 1, 4, cuarta 1, cuarta 10 y tenemos un primer valor. Luego, parte 2 dice la tercera proporcional. Muy bien, entonces vamos a hallar la tercera proporcional de 60 y de 30. Nuevamente un producto de extremos y un producto de medios entre 30, 1, 2. 2y igual a 30, y vale 15. Nos solicitan una vez más dar como respuesta la suma de los resultados. 10 el primero, 15 el segundo, la respuesta es 25. Problema número 3. Primera parte. Determine la media diferencial de 48 y 24. Media diferencial es el término central de una proporción aritmética continua. Así que lo que nos están dando son los términos extremos. Despejamos convenientemente suma de extremos es igual a la suma de medios, de manera tal que x es 36. Y una segunda parte del ejercicio
nos pide la media proporcional que habrá en una proporción geométrica continua, donde son los términos medios, en este caso, los iguales. Los números que nos dan son los extremos, así que será producto de extremos, casualmente, igual al producto de medios. 36 es 6 al cuadrado, 81 9 al cuadrado y y por y cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada en ambos miembros, de manera tal que podamos casualmente simplificar. 6 por 9 es 54 sería el valor de y. Nos están solicitando dar como respuesta la suma de los resultados. Así que 36 más 54 nos daría 90 como respuesta para el problema número 3. Problema número 4. El valor de la razón geométrica de dos números es 2/5, que sean A y B los números. Nos dicen que A es a B como 2 es a 5. Y que el antecedente, en este caso para nosotros A, es igual a 6. Pero no solo es A, sino que además es 2x. Por lo tanto, deduzco que el valor de x es igual a 3. Nos están pidiendo el valor del consecuente. Para nosotros el consecuente es b, el consecuente es 5 veces el valor de x lo conocemos, reemplazamos y b vale 15. Esto es Academia Preuniversitaria San Marcos, más que una pre. Problema número 5. Dos números se encuentran en la relación 3 es a 7. Que sean entonces A y B los números. Y según información, estos mismos números se encuentran en la relación de 3 a 7. Uno es como 3, el otro es como 7. Un dato más nos dice que el mayor número, que a todas luces para nosotros es B, es 42. Esto nos va a permitir hallar el valor de x, que sería 6, y nos piden en contraparte determinar el menor número, que sería 3x, x lo conocemos, 3 por 6, 18, es el menor de los números en este caso. Problema número 6. Si A y B están en la relación de 7 a 4, es decir, de primera intención me dicen que uno es como 7, el otro es como 4, y que además A excede a B, o sea, la diferencia de estos dos es 12. Pero como A vale 7 y B vale 4, esa diferencia sería 3x igual a 12, me permite hallar el valor de x. Nos piden calcular el valor de B. Reemplazamos y el valor de B es 4 por 4, 16. Estamos resolviendo. De tu práctica, el grupo A, te recordamos que está puesto en 4 grupos, está en orden de dificultad, ha sido hecho esto de manera expresa para aprender desde la base. El grupo B tiene mayor dificultad, el grupo C mucha mayor dificultad, terminando en un grupo D que es mucho más complicado. Así tienen ustedes el barrido completo desde lo elemental, en la teoría, en la aplicación, hasta lo complejo. Problema número 7.
Si A es 3 veces más que B, tengan cuidado con ese enunciado. El ejercicio no dice que A es 3 veces B. Eso no dice. Lo que el ejercicio dice es que A es 3 veces más que B. O sea, te están diciendo que A es el cuádruplo de B. Hay una diferencia grande entre decir 3 veces B a 3 veces más que B. Entonces, cuando nos dicen como primera información que A es 3 veces más que B, es porque es en total 4 veces el valor de B. Ambos números, es decir, A y B, suman 35. Como ya conocemos A, que vale 4 veces B, más B ya tendríamos 5 veces B, de manera que B sería 35 entre 5, 7. Nos están pidiendo calcular, nos piden calcular el valor de A. Pero sabemos que A es 4 veces B, A es 4 por 7, entonces el valor solicitado es 28. Los volúmenes de dos cilindros son entre sí como 12 es a 15, es decir, está el volumen de un primer cilindro y de un segundo cilindro. Estos son entre sí como 12 es a 15, uno es como 12, el otro es como 15. Como dato del ejercicio nos dicen que el menor volumen se entiende de lo que es 48 metros cúbicos, pero el volumen de A es 12x. Esto me va a permitir dividir entre 12 y encontrar el valor de x. Con esa información es fácil averiguar el mayor volumen, que es el volumen de B. Bastaría con reemplazar el valor de x y decir que el volumen de B es casualmente 60. Problema número 9. Hace 5 años la diferencia de las edades de Luis y Alberto era de 4 años. Vamos a asumir que la edad de Luis es M y que la edad de Alberto es N. Por dato del ejercicio, hace 5 años, hace 5 años Luis tenía M-5 y Alberto tenía N-5. En ese tiempo, la diferencia de edades era de 4 años. Si salimos de esta expresión, el signo negativo le cambia el signo internamente a cada uno de ellos y se convertiría en menos n y menos por menos más 5. Operamos y ya sabemos que m menos n es igual a 4. Ahora, además, el ejercicio nos dice que la suma de las edades actuales, entiéndase m más n, es de 30. Pero acabamos de conseguir que m menos n es 4. Sumamos miembro a miembro y tendríamos que 2m, n positivo y negativo se cancelan, es 34, y entonces m sería 34 entre 2, 17. Como los dos suman 30, nos están faltando 13. La pregunta es, ¿cuál es la edad actual de Alberto? Alberto tiene n, por lo tanto, Alberto tiene 13 años. 13 años es la edad de Alberto y nos vamos al problema 10 cerrando este grupo A, grupo elemental, grupo de aplicación, grupo para iniciarse en el conocimiento de razones y proporción. Problema número 10 dice, la diferencia de las edades de Sandra y Cintia es de 6 años. Vamos a asumir que la edad de Sandra es A y que la edad de Cintia es B. Como primer dato del problema, nos dicen que la diferencia de edades de Sandra y de Cintia es de 6 años. Con esto podríamos decir que A es igual a B más 6. Una primera información a tener en cuenta. Luego nos dicen
que dentro de 4 años sus edades estarán en la relación de 7 a 5. Pero dentro de 4 años, tanto Sandra como Cintia agregarán a la edad que tienen 4 años más cada una. Y es en ese futuro que la relación será de 7 a 5. Como conocemos el valor de A en función de B, lo voy justo a reemplazar allí. Allí lo voy a reemplazar. En lugar de A, pondré B más 6 más 4 sobre B más 4 igual. Voy a aplicar producto de extremos, 5 por B más 6 más 4, o sea, B más 10. Producto de medios, 7 por B más 4. Tendríamos entonces 5B más 50 y 7B más 28. Si despejamos, 7 menos 5, 2 veces B, 50 menos 28, 22. Mitad, mitad, entonces B es 11. B es la edad de Cintia y es propicio para lo que me piden. Me piden cuál fue la edad de Cintia hace 5 años. No te olvides que B es la edad actual y hace 5 años sería 5 menos. Pero como B vale 11, 11 menos 5, 6 años es la edad que tenía Cintia casualmente hace 5 años. Hemos terminado con el grupo A, grupo de aplicación, grupo para iniciarse en este capítulo. Vamos a pasar al grupo B en el siguiente video.